las periferias urbanas contra poderes de abajo. Si a comienzos del siglo XXI algún fantasma capaz de atemorizar a las élites está recorriendo América Latina, es seguro que se hospeda en las periferias de las grandes ciudades. Del corazón de las barriadas pobres han surgido en las 2 últimas décadas los principales desafíos al sistema dominante: movimientos sociales o sociedades en movimiento. El aspecto central de este debate es si efectivamente existe un sistema de relaciones sociales que expresan o condensan en un territorio, por lo cual es necesario analizar los movimientos, no desde su forma de organización y movilización, sino en torno a sus relaciones sociales y los territorios. Los territorios están vinculados a sujetos, los marcan sobre las bases de las relaciones sociales que portan. Es decir, un territorio tendrá características diferentes por las relaciones sociales que encarnan al sujeto. Inicialmente, la seguridad del Estado se centraba en la implementación de estrategias como operaciones de combate y adiestramiento de fuerzas de seguridad locales, los cuales resultaron insuficientes teniendo en cuenta que ninguna fuerza armada ha logrado éxito ante un enemigo no estatal, es decir, el pueblo. Y por el contrario, se empieza a implementar nuevos mecanismos para el control social, como son, primero, la expansión de los servicios, que abarca el cubrimiento de servicios esenciales en estas zonas como son fuentes de trabajo, vías de acceso, obras de infraestructura, entre otras. En segundo lugar, encontramos la constitución de un gobierno legítimo y por ende democrático. Sin embargo, la tan preciada democracia queda reducida a la emisión del voto. Por último, encontramos la implementación de la economía de mercados, que consiste en la creación de concentraciones de empresas con el fin de disminuir la capacidad de reclutamiento de insurgentes. Todos estos mecanismos constituyen la seguridad verdadera del Estado, una seguridad a largo plazo y que da origen al estado de excepción, que no es más que un régimen totalitario que se aplica para contener a los pobres de las ciudades a través de una guerra civil, que permite la eliminación física no solo de los adversarios políticos, sino de categorías enteras de ciudadanos, categorías principalmente compuestas por habitantes de los barrios populares. Al predio elegido de unas 55 hectáreas confluyeron columnas salidas de varias poblaciones hasta sumar en la mañana del día 30 unas 1.200 familias. El campamento resistió la acción policial para desalojarlos y las familias comenzaron a construir la población. La construcción de la población, a la que denominaron La Victoria, fue un enorme ejercicio de autoorganización de los pobladores, que debieron sumar esfuerzos e inventar los recursos, poniendo en juego todos los saberes y todas las capacidades. La primera noche se organizó una gran asamblea en la que decidió crear comisiones de vigilancia, subsistencia, sanidad y otras. El segundo es la autoconstrucción. Los primeros edificios públicos construidos también por los pobladores fueron la escuela y la policlínica, lo que refleja las prioridades de sus habitantes. Para la escuela cada poblador debía llevar 15 adobes. Las mujeres conseguían la paja, los jóvenes hacían los adobes y los maestros los pegaban. Comenzó a funcionar a los pocos meses de instalado el campamento y los maestros no cobraban. La policlínica empezó a atender a los vecinos en una carpa hasta que se pudo construir el edificio de la misma manera que se levantó la escuela. La toma logra resistir los primeros momentos en las fuerzas públicas. Intentan el desalojo, es muy probable que los ocupantes consigan asentarse. Veamos ahora algunos análisis sobre La Victoria que echan luz sobre los cambios que se estaban procesando. La toma supone una fractura radical en las lógicas institucionales y con el principio fundamental de las democracias liberales, la propiedad. En La Victoria sucede algo más. La autoconstrucción de las viviendas y del barrio significa la apropiación de los pobladores en un espacio en el que habita en adelante un nosotros que se erige como autogobierno de la población.
Los testimonios de los pobladores van mucho más lejos, como era de esperar. De ellos se desprenden una serie de temas que se irán repitiendo a lo largo y ancho de las barriadas populares latinoamericanas, capacidad de autoorganización y a partir de ahí la autoconstrucción y autocontrol de la vida. Los pobladores de La Victoria no solo construyeron sus viviendas, sus calles, sus cañerías de agua e instalaron la luz, sino también levantaron la escuela con un criterio propio, ya que era un edificio circular y la policlínica. En Bolivia se han registrado algunas experiencias notables en las periferias urbanas que revelan la capacidad de los sectores populares indígenas de construir una verdadera sociedad. A comienzos de la década de 1990, grupos de vecinos se organizaron para conseguir el agua imprescindible para sus hogares. Formaron asociaciones y cooperativas, excavaron pozos, tendieron red de aguas, construyeron tanques elevados o compraron el agua en cisternas y en ocasiones construyeron el alcantarillado, todo esto sin ayuda estatal. Estas organizaciones solidarias, colectivas y democráticas son una de las más extendidas formas de organización cotidiana y experiencia vital de varias poblaciones de América Latina que resisten al capitalismo. Uruguay pasa por ser el país más integrado del continente, donde el Estado benefactor alcanzó mayor desarrollo y resultó menos deteriorado que en otros países. Pero Uruguay no es el mejor escenario para el nacimiento de prácticas sociales autónomas. La última crisis social y financiera que precipitó la insurrección del 19 y 20 de diciembre del 2001 hizo visible gran cantidad de iniciativas de base de todo tipo. De modo muy particular, aquellas que nacieron para la supervivencia y se fueron convirtiendo en alternativas al modo de dominación. ¿Qué poderes en la periferia? Me gustaría comprender los movimientos urbanos populares desde una perspectiva de larga duración y desde una mirada que pueda captar los procesos subterráneos o invisibles. O sea, ser capaces de reconstruir el recorrido de los sectores populares en los últimos 50 a 100 años y poder hacerlos de modo de rastrear cuál es su proyecto histórico. Los cortes temporales son decisivos, por lo que permiten develar la agenda que subyace detrás de las acciones visibles, de las grandes luchas y las masivas movilizaciones, y permiten escanear varios ciclos de lucha que en apariencia no tendrían ninguna relación. Comparar la situación de los sectores populares urbanos en 1900 o en 1950 con la de 2000 es lo que nos permite deducir el camino que están transitando. Cambios lentos exigen ser comprendidos en tiempos largos. Los dominados no actúan de modo simétrico a los dominadores y por eso no formulan racionalmente un proyecto para luego intentar hacerlo realidad. Movimientos sociales en Latinoamérica. A continuación les hablaré de los movimientos sociales urbanos en Venezuela, un poco de su historia y cuáles son sus características actualmente. Como es de saber, las ciudades han jugado un papel estratégico importante en los procesos contemporáneos de cambio social en América Latina, especialmente dada la concentración de población en ellas, convirtiéndose en terrenos importantes de conflictos y reclamos. Los investigadores de América Latina han proporcionado registros enriquecedores sobre la conciencia y la cultura entre los habitantes de los barrios pobres urbanos en la era neoliberal, pero junto a estas formas cotidianas de resistencia y supervivencia, también están floreciendo espacios de participación popular donde los pobres urbanos se han organizado y hacen valer sus derechos. Es por esto que las luchas culturales, políticas y por la identidad se despliegan en territorios espaciales definidos, el barrio, la plaza, la calle, lo que sugiere la importancia del espacio público en la formación de las redes de movimientos sociales. Por otra parte, la memoria histórica y las narrativas de resistencia son fundamentales para la autoconstrucción de los movimientos urbanos contemporáneos. Mencionaré cuáles fueron los ideales de los movimientos respecto a cada década. Los líderes comunitarios en los barrios trazan su genealogía desde los movimientos clandestinos contra el régimen militar en los años 50, pasando por el periodo de lucha guerrillera de los 60.